En México, una reconocida investigadora del fenómeno OVNI analiza algunas de las evidencias más impactantes sobre un supuesto objeto volador no identificado. Ella buscará determinar qué fue lo que fotografió Domínguez en 1993. Las fotografías que Raúl Domínguez tomó en Ocotlán son uno de los emblemas de la ufología mexicana. Ana Luisa Cid está decidida a ponerlas a prueba para intentar llegar a una conclusión. ¿Podemos estar ante una evidencia indiscutible de la existencia de naves extraterrestres? Ana Luisa visita al autor de las fotografías para obtener un detalle en primera persona de cómo las tomó. Señor Raúl Domínguez, muchas gracias por recibirme aquí en su casa. ¿Cómo fue esta experiencia? Desde aquí, desde arriba de la casa, empecé yo a observar una luz que se movía. Y entonces, desde aquí en la noche, me entró curiosidad y después de cenar me subía y con prismáticos observaba yo la luz esa, se movía para un lado y para otro. Yo lo que quería era fotografiarlo para mí, para convencerme de qué era exactamente lo que se estaba viendo. Entonces empecé a ir al amanecer en mi vehículo, en una camioneta pick-up, y me iba y empezaba a buscarlo. Transcurrieron los meses y fue en el mes de abril, el día 24 de abril de 1993, cuando logré fotografiarlo. Salió el aparato. Allí venía como hacia arriba y luego venía siguiendo el contorno del suelo. En ese momento fue impactante porque yo no esperaba que saliera tan cerca. Ahora es un aparato muy grande porque yo lo veía que casi cubría mi visión que tenía. ¿Cuánto estima usted que mida de Yo diámetro? pienso que tiene unos 25 metros de diámetro. ¿Sintió algo especial en ese momento? ¿Un efecto o algo? Lo que sentí fue una especie como si fuera una aspiradora, porque a mí la ropa se me jaló hacia arriba. Y otra cosa que percibí yo, un zumbido como de enjambre de abejas. ¿Cuántas fotografías tomó con ese primer rollo? Logré sacar 34 fotografías. Y para mi sorpresa se fue alejando y se suspendió en el aire. Y para mi sorpresa encendió las luces. Y ahí logré tomar 6 fotografías, que son las más impresionantes, donde está iluminado. Y el fondo se ve medio rojizo, medio cafezuzco, porque ya se veía la luz del amanecer. Yo nunca pensé que las fotos fueran a salir tan claras, porque fue algo muy rápido. Me distraje yo acá moviendo la lente y cuando volteé ya no estaba. Ya no está. ¿Usted pidió estar presente durante el revelado por alguna razón? Sí. Sí, yo no me retiré. Me dijeron que en 20 minutos estaban y me senté allí, los espero. Y cuando empezó a salir el rollo de la máquina, yo mismo me sorprendí. Cosas muy claritas, muy claras. Y uno de los empleados le dice a otro, oye, ¿qué es esto? Pues parece un platillo. Sácale copias, me dice. Le dice y le iban a sacar copias cuando le digo, espérate, ¿por qué le vas a sacar copias? Échame mis negativos. Entonces me dio los negativos esos, pero húmedos, y yo no los metí en un sobrecito y húmedos, no los secó. Entonces se pegaron. Algunos al despegarlos se arrancó la película. Ana Luisa lleva con ella uno de los registros fotográficos más importantes de un supuesto ovni que se hayan tomado en el continente. En medio de la investigación, se entera que los negativos ya no existen. Entonces buscará distintas formas de poner a prueba el material existente. Ana Luisa Cid, reconocida investigadora del fenómeno OVNI, estudia una de las evidencias más impactantes sobre un supuesto objeto volador no identificado. Ana Luisa ha decidido visitar a Darío Pérez Contreras, docente y fotógrafo. Su experiencia en el análisis de imágenes podrá ayudarla a encontrar o descartar posibles explicaciones sobre las fotografías de Ocotlán. Quisiera que en tu opinión experta me explicaras algunos puntos fotográficos sobre estas imágenes. Claro. Un objeto muy grande, estima de 20 a 25 metros de diámetro, pasó sobre su cabeza, después se desplazó, y es cuando él toma las primeras fotografías con un rollo ASA 100. Son las primeras 36 fotos cuando el objeto se ve opaco.
Posteriormente el objeto detuvo su marcha, se quedó quietecito y prendió una serie de luces. A él se le termina el rollo y lo cambia por otro de mayor sensibilidad, que es un NASA 400. Y por supuesto que como son imágenes extraordinarias, generan todo tipo de preguntas. Yo te agradecería mucho si me ayudas a resolverlas. Claro que sí, por supuesto, encantado. Mira, de esta primera fotografía que está en tu pantalla, se observa el objeto totalmente oscuro, casi, porque en la parte de abajo hay una zona difusa. Obviamente la primera cuestión que salta es si se pudiera tratar de un modelo a escala. Que sea un modelo a escala colgado, tendríamos también que saber un poco cuál era el objetivo que tenía la cámara, ¿ok? Bueno, esta entre el primer y el fotografía segundo plano. se tomó con un telefoto de 200 milímetros. Eso entonces podría apoyar una primera idea de que pudiese ser un modelo a escala, porque como tenemos un ángulo tan cerrado y los planos están tan apretados uno de otro, fácilmente con un modelo de unos 20 centímetros aproximadamente de diámetro, podríamos nosotros dar una idea similar. Darío, respecto a esta segunda fotografía, ¿qué nos explicas acerca de este contorno difuso? Porque se ve el borde, pero como si tuviera una capita como tenue que lo rodea. Además, una luz central que me llama la atención. ¿Qué puede ser? Que en lo que él tenía el sujeto, estaba tratando de enfocar para poder tomar las fotografías, y vemos que aquí en el tratar de enfocar, pues desenfocó para lograr llegar, digamos, al punto intermedio, ¿no? El cálculo que hacemos de pronto al momento de girar el lente para poder tener el foco ideal. ¿Y esto nos hablaría de un objeto distante? Sin duda alguna, sin duda alguna. Darío, en esta fotografía vemos dos elementos muy importantes. El primero es ya un punto de referencia, ya no estamos hablando de un fondo totalmente blanco o de una sola forma, sino que aquí vemos unas ramas del lado derecho. O sea, aquí yo sí podría determinar que en lo que él trataba de enfocar se ve que se mueve el objeto al momento de pasar las imágenes, ¿no? Entonces, seguramente entre movimiento de ir y venir de este objeto, él trataba de enfocar y de pronto tal vez se acercaba. Aquí quisiera hacer notar que el objeto en su parte inferior ya muestra esta compuerta de la cual habla el testigo, que se empezaba a abrir como un diafragma y que él podía ver hacia adentro como un vidrio esmerilado. Aquí algo interesante de la toma es que podemos ver cómo en la parte inferior del objeto tenemos una luz. Nos podemos dar cuenta que esa luz proviene del elemento porque, aparte de que es distinta de las anteriores tomas, sin embargo, en esta parte podemos ver un rectángulo de luz perfecto, y por eso, como no tenemos ningún otro tipo de reflejo alrededor, nos podemos dar cuenta claramente que ese destello proviene de ese elemento. Darío, ¿hay forma de replicar estas imágenes, de tratarlas de hacer nosotros, de copiarlo para ver? Podríamos intentarlo. Podríamos hacerlo con un modelo a escala, yo creo que sería lo ideal. Te lo agradezco. Encantado. Gracias. El especialista revela que las fotografías fueron tomadas sobre un objeto que se movía y que estaba lejos. Pero ¿pudo tratarse de un montaje? Una prueba arrojará toda la verdad sobre estos inquietantes registros. En México, Ana Luisa Cid va en búsqueda de la verdad detrás del famoso ovni de Ocotlán. Una serie de fotografías que impactaron al país. La iluminación y el foco determinan que el objeto fue fotografiado y no agregado a la toma. ¿Pudo tratarse de otro tipo de montaje? Pérez Contreras ha decidido hacer un último experimento para buscarle una explicación a las fotos. ¿Podrá imitarlas? Manos a la obra, vamos a ponerlo y a ver si podemos imitar este famoso ovni. ¿Vamos para allá? Con este árbol podemos tener buenas referencias y estas ramas podrían ser la clave que de pronto estábamos buscando. Darío Pérez Contreras y Ana Luisa Cid se preparan para ver si pueden lograr una toma similar con un objeto hecho a escala. Muy bien, aquí está justo el destello. Nosotros como fotógrafos tendríamos que estar más o menos en esta posición para poder agarrarlo hacia arriba. Después de acomodarlo, Darío comienza a hacer las fotos. Luego de tomar las fotos, los dos revisan las imágenes obtenidas para evaluar los resultados. Ahí vemos claramente cómo tenemos la luz reflejada del sol y nos da una idea clara
de en qué momento del día sucedió. ¿Este halo por qué comentamos que se da? Por el desenfoque. Las líneas tienden a reventarse al momento de que la imagen se compone y así es como nosotros podemos tener ese halo. Entre más grande sea el desenfoque, más fuerte será ese halo. Tras una pormenorizada investigación, el especialista puso en práctica la teoría para intentar imitar las fotografías. Sin embargo, más allá de las similitudes, él no cree haber llegado al mismo resultado. Pues yo lo único que puedo decir es que las imágenes que vimos son verídicas, que efectivamente lo discutí con varios colegas después de la entrevista que tuvimos y efectivamente llegamos a las mismas conclusiones. Y bueno, pues no me queda más que quedarme sorprendido ante estas imágenes. Sin una explicación indiscutible, el misterio sobre las fotografías de Ocotlán continúa siendo una de las mayores incógnitas de la ufología mexicana. La sociedad se pregunta por qué la ciencia no investiga. Yo creo que la ciencia investiga. El punto es tener mucho cuidado cómo se dan a conocer las cosas. La ciencia tiene que ser muy, muy, muy precavida en todos los campos. Este es muy particular. Si pudiéramos aplicar la objetividad científica en todos los casos, pudiéramos lograr un poco más de información y acercarnos un poco más a la realidad del fenómeno. Es que como está muy brillante, nomás estoy grabando de cuenta que una luz. La gente ve eso y si uno tiene una suma de datos que nos dicen que son personas normales, que son personas conscientes, hay que intentar reducir e intentar entender qué es lo que hay detrás. Las explicaciones psicoculturales o psiquiátricas o psicológicas ya están agotadas. Por lo menos hay un suficiente acervo de información que nos dice que este fenómeno es real y que va a seguir sucediendo. No lo creo, güey. Se ve perfecto. Órale. La humanidad ha dado grandes saltos en su calidad de vida gracias al avance de la ciencia, que le permitió conocer nuevos mundos, lejanas galaxias. Sin embargo, aún no ha podido descifrar el enigma que permanece detrás del fenómeno ovni. Conocer las historias por sus protagonistas es la clave para comprender qué se oculta detrás de estas inesperadas manifestaciones que fascinan al hombre. Es hora de ir tras ellas.